Bienvenidos a otra de sus clases de Cátedra de la Paz en este segundo periodo académico. Bueno chicos, para el día de hoy vamos a trabajar aspectos relacionados al Bogotazo y obviamente pues vamos a hablar algo sobre el periodo de la violencia. Bueno chicos, antes de empezar es muy importante pues que ustedes tengan en cuenta pues los acuerdos pues que siempre están en la mesa pues para que ustedes tengan las cosas claras. Sí, es muy importante que ustedes estén atentos a la explicación, que tengan a mano su cuaderno de Cátedra de la Paz para la toma de apuntes. Y es muy importante, de cierta manera, pues que en la medida que tengan dudas e inquietudes, pues las anoten en su cuaderno, pues para la resolución de estas, pues en la clase que se van a tener, de acuerdo a los horarios asignados. Listo chicos, entonces antes de empezar con el tema del día de hoy, pues es importante recalcar o hacer un poco de memoria en los temas que hemos trabajado. Listo chicos, entonces recordemos que hemos trabajado todo lo relacionado a la guerra de los 1000 días, ¿sí? Especialmente pues con este inicio en el siglo XX en la confrontaciones entre los liberales y conservadores, y pues como vamos a ver cómo, o hemos visto cómo de cierta manera estos conflictos políticos pues se han venido desarrollando durante la primera mitad del siglo XX. También vimos todo lo relacionado a lo que fue la separación de Panamá, ¿sí? Vimos también todo lo relacionado a los diferentes aspectos que se dieron entre el 86 y 1930, que son aspectos de cierta manera eh, relacionados pues con la hegemonía conservadora. Si recordemos todo lo del movimiento de regeneración o desastre que implementó Rafael Núñez antes del 86 y pues de cierta manera cómo esos diferentes ámbitos en cuanto a político pues se ha venido desarrollando desde el 86 hasta el 30, sí, especialmente pues vamos a ver o vimos cómo eh, aspectos de gran importancia como la guerra de los 1000 días, separación de Panamá, la, la masacre de las bananeras en 1928, pues contribuyó a que en 1930, pues de cierta manera, terminara este periodo político de aproximadamente 44 años del Partido Conservador en el poder colombiano. Bueno, posteriormente vimos todo lo relacionado pues a la República Liberal, ¿sí? Empezando pues con Olaya Herrera en 1930 y López Pumarejo en 1946. Bueno, entonces vimos todo, algunas características de este periodo, vimos cómo en las elecciones del 46, pues de cierta manera se dividió ese partido liberal, pues generando que en esas elecciones pues el partido conservador volviera al poder. Entonces chicos, teniendo entonces esto claro, vamos a ver cómo del 46, pues de cierta manera se sigue generando ese conflicto entre los dos partidos tradicionales de Colombia. Entonces chicos, y vamos a ver pues de cierta manera cómo en 1948 pues con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán pues se agudiza estos aspectos violentos. Entonces, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? También conocida como el Bogotazo, se dio el 9 de abril de 1948 y es uno de los grandes aspectos, hechos que ha generado controversia y de cierta manera ha dejado una secuela muy importante en la historia de Colombia, especialmente por la forma y las ideas que tenía Jorge Eliezer Gaitán, quien era para la época pues el líder del Partido Liberal. Entonces vamos a ver que de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán se ha hablado mucho, la verdad. De cierta manera, pues se llega, o algunos historiadores llegan a la conclusión de que eran asuntos personales que de acontecimientos del pasado, pues de cierta manera fueron causa del deceso del caudillo liberal. Entonces, vamos a ver que esta muerte de este caudillo liberal, pues lo que generó fue de cierta manera, una confrontación que se denominó como el periodo de la violencia, ¿sí? Del cual pues vamos a abordar algunos aspectos un poco más adelante. Entonces, desde el 46 se inicia
el periodo de la violencia para algunos autores, historiadores desde el 48, pero vamos a ver que especialmente este hecho, el Bogotazo, pues generó disturbios en Bogotá durante 3 días, de hecho en el país durante 3 días, pero secuelas, dejó grandes secuelas, pues por décadas para todo lo relacionado al ámbito político, social, económico en el país. Muy importante tener en cuenta que desde las Fuerzas Armadas, desde la policía y el ejército, pues intentaron controlar estos hechos, puesto que se expandió por todo Colombia. Bajo el mandato de Mariano Espina, pues de cierta manera se dio este hecho y posteriormente pues a la muerte y todo lo que sucedió, todas las consecuencias que trajo sociales, todas las consecuencias sociales que trajo la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues tomaron de cierta manera pues que se prohibiera reuniones públicas. El presidente de la época Ospina pues despidió a los gobernadores del Partido Liberal y de cierta manera pues clausuró el Congreso. ¿Sí? Este Congreso como la reunión en la que se aglomeran ciertas personas, líderes de partidos, representantes, con el fin pues de debatir cuestiones y leyes en pro pues de la sociedad. Sí, vamos a ver que pues Mariano Ospina Pérez pues decidió de cierta manera clausurar, tomó estas decisiones con el fin de controlar las acciones que se dieron posteriormente pues a la muerte de Gaitán. ¿Qué pasa? Que ante las situaciones los liberales no presentaron candidato presidencial pues para competir por el cargo político en Colombia, ¿sí? Por lo cual pues Laureano Gómez llegó al poder sin gran competencia. Bueno, durante el mandato de Laureano Gómez, pues también impuso ciertas leyes, ciertas decisiones, que de cierta manera pues sesgó un poco más este conflicto entre liberales y conservadores. Especialmente vamos a ver que redujo las libertades civiles, abolió las leyes que favorecían a los trabajadores, prohibió sindicatos y especialmente se dio la censura a la prensa. Y especialmente en este último punto vamos a ver que pues se centró en la medida en que a través de los medios de comunicación pues evitaba que la sociedad conociera pues la realidad en cuanto al orden público del país. Y recordemos que para la época pues todo lo relacionado a noticias pues se daba a través de los periódicos, a través de las revistas y muy esporádicamente o casi no televisión. En la época no era televisión, solamente de pronto el radio. Entonces en esta época vamos a ver que pues el periódico jugó una gran importancia pues para tener a la sociedad, al pueblo informado. Vamos a ver que también con esta censura de la prensa pues lo que buscaba de cierta manera es primero evitar que la sociedad conociera la realidad del país y segundo la sociedad en cuanto al orden público y segundo pues evitar que de cierta manera comenzaran a surgir críticas pues al régimen político. Bueno, vamos a ver que la firma de paz entre los liberales y conservadores, pues por llamarlo de cierta manera firma de paz, pues se dio en 1958. Sí, vamos a ver que en este año pues se da una coalición bipartidista que se denominó el Frente Nacional. Sí, duró desde el 58, de 1958 hasta 1974. ¿Sí? Vamos a ver que esta coalición, pues lo que busca era la alternación del poder entre el Partido Conservador y el Partido Liberal cada 4 años, excluyendo pues políticamente a otros sectores, dando lugar a lo que dando lugar a la creación pues de las guerrillas y de actores armados como lo fue la FARC, el ELN, el EPL en un principio. Bueno, en cuanto al Frente Nacional es un tema pues que vamos a abordar la próxima clase, entonces no me voy a detener de gran manera en este punto. Entonces chicos, para tener en cuenta algo sobre el periodo de la violencia, pues es muy importante tener en cuenta que se da desde 1948, ¿sí? Se agudiza con la muerte de Gaitán y pues de cierta manera se ve un conflicto y unos desórdenes en el ámbito social, pues que de cierta manera no le generan aspectos
positivos ni para la sociedad de la época, pues porque veíamos que estábamos sufriendo un conflicto armado muy marcado. Entonces vamos a ver que eh, estos conflictos caracterizados pues, por las luchas entre liberales y conservadores van a terminar de cierta manera o van a ceder un poco en 1953 cuando Rojas Pinilla, quien es un militar, pues general de las Fuerzas Armadas de Colombia en la época, pues da un golpe de estado. Sí, vamos a ver que pues principalmente Rojas Pinilla, dentro de su gobierno que duró 4 años, desde el 53 al 57, 58, se preocupa mucho por establecer algunas políticas que de cierta manera le ayudaran al avance de la sociedad. Se preocupaba de gran manera pues por todos aquellos sectores sociales, los más pobres y los que tenían recursos económicos escasos, pero vamos a ver que de cierta manera pues en este periodo de tiempo pues se llevaron a cabo eh, algunos avances en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico y a lo social, obviamente. ¿Sí? Algunos ámbitos de la sociedad, como lo fue la educación, estuvieron pues con una, o surgieron con mucha más fuerza. Vamos a ver que dentro de los aspectos positivos del mandato de Rojas Pinilla, pues vamos a encontrar que contribuyó a la creación, a la construcción del ferrocarril del Atlántico. En gran medida, pues, se dio la pavimentación de la gran mayoría de las vías del país, ¿sí? De las troncales viales del país. Se da la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, fortaleció la educación popular y la tecnología. Vamos a ver que de cierta manera, pues, se da un avance en cuanto a la educación rural. Especialmente vamos a ver que se da unas escuelas de carácter eh, a través de medios de comunicación, como fue la radiofónica sutatensa, ¿sí? Entonces las personas de la época podían estudiar a través de la escucha de esta emisora, y vamos a ver también que de cierta manera pues se empezó a hablar de un concepto que se denominó como la televisión educativa. ¿Qué quiere decir esa televisión educativa? Es la relación entre la tecnología y los medios de comunicación y pues todo lo relacionado a los procesos pedagógicos, los procesos de enseñanza, puesto que vamos a ver que la televisión, la radio, la prensa, revistas, pues sirvieron de medio pues para empezar a tomar con más fuerza pues todo lo relacionado al ámbito educativo. También durante este periodo vamos a ver que se dio la creación del Banco Popular y de algunos otros bancos más, y la construcción del aeropuerto El Dorado y de otros aeropuertos especialmente en todo el país. Y como aspecto también importante en este periodo, pues vamos a ver que se introdujo la televisión al país, además de que también influyó mucho en la creación pues, de las escuelas, colegios y universidades, especialmente la Universidad de Tunja. Entonces, chicos, esto en aspectos generales, sobre todo lo relacionado pues al Bogotazo, con algunas generalidades del periodo de la violencia, y pues finalmente terminamos con Rojas Pinilla en la medida en que pues son algunos factores o algunos acontecimientos, mejor pues, que influyeron de gran manera en en esta primera mitad del siglo XX. Como lo dije anteriormente, pues en la próxima clase abordaremos cuestiones sobre el Frente Nacional, ¿sí? Y empezar a mirar cómo esa coalición bipartidista pues contribuyó a la exclusión de otros sectores, y vamos a empezar a hablar sobre el origen y conformación de grupos al margen de la ley, como los que mencioné anteriormente. Listo, chicos, entonces nos vemos en una próxima ocasión. Espero que estén muy bien. Un abrazo.